Bienvenidos a este episodio especial en formato podcast. Soy el profesor José Luis González y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a analizar a fondo, pero de verdad a fondo, la unidad 6 de despliegue de aplicaciones web, verificación y validación. Exacto. Y es que no se trata solo de escribir código que funciona y ya está. Hoy vamos a ver las estrategias y las herramientas que de verdad separan a un programador de un verdadero arquitecto de software. Totalmente. Construir sistemas robustos, de calidad profesional. Totalmente. Empezaremos por algo que me parece fundamental, la cultura de calidad y por qué un error en producción puede costar una auténtica fortuna. Luego ya bajaremos al barro técnico, ¿no? Pruebas unitarias, de integración, end-to-end. Y la orquestación final de toda la infraestructura. ¿Listos? Se nos olvida, desplegar no es suficiente. ¿Por qué es tan crucial tener una cultura de verificación y validación? A ver, la clave para mí está en diferenciar dos conceptos que suenan parecidos pero no lo son para nada. Por un lado tienes la verificación. La parte técnica, por así decirlo. Exacto. La pregunta es, ¿estamos construyendo el producto correctamente? O sea, ¿el código cumple las especificaciones? ¿Es técnicamente sólido? Vale, entendido. Pero luego está la validación, que es mucho más crítica. Y se pregunta, ¿estamos construyendo el producto correcto? O sea, si de verdad le sirve a alguien, si resuelve un problema real. Justo eso, satisface la necesidad del usuario. Porque sin ambas, puedes tener una aplicación que compila, que funciona de maravilla, pero que es un fracaso funcional absoluto. Y aquí es donde entra en juego el coste del error. El documento 01 menciona un dato que a mí me parece impactante sobre lo que cuesta corregir un bug. Es que es un crecimiento exponencial. A ver, piénsalo. Corregir un bug en desarrollo, en tu máquina, tiene un coste relativo que podemos llamar 1 por X. Vale, la base. Eso es. Si se detecta ya en la fase de testing, con el equipo de QA, ya estamos hablando de 10X. 10 veces más, que ya es dinero. Pero es que si el bug llega a producción y lo encuentra un cliente, el coste se dispara. Hablamos de un rango de entre 100 y 1000 veces más. Es una locura. Una barbaridad. Y ojo, no es solo el coste de desarrollo, ¿eh? Implica reuniones de crisis a las tantas, análisis de impacto, la comunicación con clientes y el daño reputacional, que eso es, muy difícil de cuantificar. Invertir en testing siempre es rentable. De acuerdo, queda clarísimo que hay que probar. Pero, ¿cómo? El material menciona la pirámide de tests como el modelo a seguir es la guía estratégica perfecta. Piénsalo así. La base, la parte más ancha, que es como un 70% del total, son las pruebas unitarias, las más rápidas y aisladas. Exacto. Luego, en medio, un 20%, tienes las pruebas de integración. Ahí ya verificamos que los distintos componentes hablan entre sí correctamente. Vale. Y solo en la cima, un 10%, están las pruebas end-to-end, las E2E, que simulan el flujo completo del usuario de principio a fin. Y para que esas pruebas unitarias, la base, sean buenas de verdad, se mencionan los principios FIRST y el patrón AAA. Vamos a desgranar un poco esto, que me parece súper importante. Es que es la Biblia, sí. FIRST es un acrónimo. Empecemos por FAST, rápidas. Tienen que ejecutarse en milisegundos, si no, no se usan. Independientes. El orden de ejecución no debe importar para nada. Repetibles, mismo resultado en cualquier entorno. Self-validating, autovalidables. Pasa o falla, verde o rojo, sin intervención humana. Y la última, timely, oportunas. Eso es. Escritas en el momento justo, que idealmente es antes que el propio código. Lo que conocemos como TDD. Y el patrón AA es como la estructura, la receta para que el test sea legible, ¿no? Totalmente. Es la estructura de un test que se lee casi como una historia. Primero, arrange. Preparas el escenario, creas los mocks. La preparación. Luego, act. La actuación. Ejecutas el método a probar, una sola línea, muy importante. Y finalmente, assert. La verificación. Compruebas que el resultado es el que esperabas. Usas una assertion. El documento 02 se mete ya en un detalle técnico muy interesante, comparando los ecosistemas de Java y .NET. Sí, y es un ejemplo perfecto de cómo se aplican estos principios en el mundo real. Por ejemplo, en Java 25 pues usamos JUnit 5 como motor y Mockito para los dobles de prueba.
los mocks, con anotaciones como add-mock o la sintaxis when.tender.cir. Vale, el estándar en Java. ¿Y en .NET? En .NET 10 el estándar es NUnit con mock para la simulación. Y aquí entra algo que a mí me gusta mucho, que es Fluent Assertions, que hace que las assertions sean mucho más legibles, casi lenguaje natural. Y en ambos casos, la cobertura de código es crucial. Se habla de Jacoco para Java y Coverlet para .NET. Sí, y el estándar de la industria, o al menos a lo que se aspira, es a un 80% de cobertura. Es una buena guía para asegurar que no tienes grandes puntos ciegos en tu aplicación. Perfecto. Aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. El documento 03 tiene un titular que es una declaración de intenciones, el fin de los mocks en bases de datos. ¿Por qué los mocks son mentiras piadosas? Es que es una gran definición. Son una mentira piadosa porque un mock de un repositorio no prueba la realidad. ¿A qué te refieres? Pues que no prueba el SQL real que se va a ejecutar, ni las constraints de la base de datos, como las claves foráneas o los campos únicos. Tampoco prueba el comportamiento transaccional. Es una simulación y puede ocultar errores que son críticos. Ya veo. Te da una falsa sensación de seguridad. Total. Y la solución que se propone es Test Containers. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque suena a que puede ser lento. A ver, Test Containers lo que hace es levantar contenedores Docker efímeros, ephemeral containers, directamente desde el código del test. Para cada ejecución tienes una base de datos PostgreSQL o SQL Server real, limpita y totalmente aislada. O sea, pruebas contra la tecnología real de producción. Exacto. Pruebas el dialecto SQL específico y el comportamiento es idéntico. Se acabaron las sorpresas. Además, los frameworks modernos lo hacen súper fácil. Spring Boot 3.1 tiene una anotación, Add Service Connection, que te lo configura todo automáticamente. ¿Y en el ecosistema .NET? En .NET se suele usar el One Time Setup para iniciar el contenedor una sola vez por clase de test, no en cada método. Y así se optimiza mucho la ejecución. Vale. Pasamos de la lógica interna a cómo se comunican los servicios entre sí. El documento 04 se centra en la automatización de APIs. Sí, y aquí la combinación que es el estándar de facto en la industria es Postman más Newman. Con Postman diseñas las peticiones, los requests, y sobre todo escribes los tests. Validamos el payload, el código de estado, y algo muy importante, la estructura de la respuesta con validación de esquemas JSON. Y se usan variables de entorno para los distintos ambientes, ¿no? Dev, staging, prod. Claro, para no tener que cambiar las peticiones a mano. Es fundamental. ¿Y qué papel juega Newman en todo esto? ¿Por qué no nos quedamos solo con Postman? Porque Newman es el ejecutor de línea de comandos. Es el que permite coger una colección de Postman y lanzarla de forma totalmente automatizada en un pipeline de CI/CD. Lo saca del entorno local del desarrollador. Justo. Lo integras en GitHub Actions, lo ejecutas dentro de un contenedor Docker para un aislamiento total y te genera unos reportes estupendos. Incluso tiene opciones avanzadas como el flag bailout para que la ejecución se detenga en cuanto falle el primer test. Llegamos a la cima de la pirámide, la prueba de fuego, el testing end-to-end. El documento 05 posiciona a Playwright como la herramienta moderna, diciendo que supera a Selenium. ¿Por qué? Pues mira, la clave es la arquitectura. Selenium se basa en un proxy HTTP, que es lento y... Sí, los famosos fallos aleatorios que vuelven loco a todo el mundo. Totalmente. En cambio, Playwright, que lo creó Microsoft, usa WebSockets. La comunicación con el navegador es nativa, directa, ultra rápida. Y eso se traduce en fiabilidad, supongo. Sobre todo en fiabilidad. Tiene una cosa que llaman autoesperas inteligentes, o Web First Assertions. No pregunta, ¿está visible este botón ahora? No. Espera activamente hasta que lo esté o hasta que se agote un timeout. Elimina casi toda la fragilidad. El documento también habla de técnicas avanzadas para crear tests resilientes. Esto me ha parecido muy pro. Es que esto es lo que diferencia a un profesional. No se trata solo de hacer clic en botones y ya. ¿Habla, por ejemplo, de limpieza del DOM? ¿El DOM scrubbing? Sí. Imagina que tienes un banner de publicidad o un pop-up de cookies. Pues con un pequeño script de JavaScript lo eliminas antes de que el test empiece, para que no interfiera. ¿Y las esperas por silencio de red? ¿El network idle? Eso es brutal. En lugar de un sleep arbitrario, que es una mala práctica, esperas a que la aplicación haya terminado de hacer todas sus peticiones de red. Así te aseguras de que la página está completamente cargada antes de interactuar.
Y menciona el uso de Data Test ID como un contrato entre QA y Frontend. Fundamental. Así los test no se rompen por cambios estéticos. El selector busca un identificador funcional, no una clase CSS que puede cambiar mañana. Finalmente, el documento 06 une todas las piezas. Habla de servicios de infraestructura como DNS y LDAP. ¿Por qué son importantes en el contexto de las pruebas? Porque una aplicación moderna no vive aislada en una isla, necesita comunicarse. El DNS, con Bint9, por ejemplo, permite que los servicios se comuniquen por nombres, como db.universidad.local, en lugar de por IPs, que son volátiles. Da mucha flexibilidad. ¿Y LDAP? ¿Suena a algo más corporativo? LDAP, o Lightweight Directory Access Protocol, es el estándar para la gestión de identidades. En lugar de tener una tabla de usuarios en tu base de datos SQL, LDAP está súper optimizado para búsquedas, para lookups, de autenticación. Es ultra rápido. Y se organiza en un DIT, con RDN y DN. Sí, es una estructura de árbol, el Directory Information Tree. Y el DN, o Distinguished Name, es la ruta única que identifica una entrada en ese árbol. Probar la integración con LDAP es crítico en muchos sistemas. Y el Final Boss, como lo llama el texto, que me encanta el nombre, es el Docker Compose integral. Exacto. Es el fichero dockercompose.y que lo levanta absolutamente todo. ¿Todo es todo? Todo. El proxy inverso, la aplicación, la base de datos, el servidor DNS, el servidor LDAP y un servicio clave, que es el tester. Que contiene las pruebas de Playwright que comentábamos. Justo. Una vez que toda la red de servicios está levantada, este contenedor se ejecuta, valida los flujos críticos como un login que autentica contra LDAP y si todo es correcto, el despliegue se certifica. ¿Y si falla? Se detiene todo el proceso. En seco. Este es el enfoque que tenemos para formar arquitectos, que entiendan y validen el sistema completo, no solo piezas de código aisladas. Si quieres convertirte en un experto, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.